How do you do? I'm Willis Conover, and this is Jazz USA, another concert in a series. This time, the Newport Jazz Festival performance by blues singer, pianist, and composer Ray Charles. El 6 de julio de 1960, el jazz llena los hogares de cientos de estadounidenses. La ya famosa Hora del Jazz del canal de difusión pública Voice of America transmite un concierto de Ray Charles en el Festival de Jazz de Newport, Rhode Island. Una corta presentación es seguida por el espectáculo. El artista, junto a su banda y coristas afroamericanos, interpreta cada canción con energía frente a un público enérgico y lleno de emoción. Lo interesante sucede aquí, en la audiencia, donde jóvenes y adultos americanos de todas las razas bailan y cantan aquellas canciones con tanta energía que por un momento olvidamos las barreras raciales que existían en ese entonces. Los sucesos del 6 de julio son una representación de la transformación social que se dio en Estados Unidos a partir de fenómenos como el jazz. Transformaciones sociales que vemos en las relaciones interraciales que se daban en estos espectáculos, en la expresión de afroamericanos a través del sonido y en cómo se acogen dichos sonidos con un orgullo particular. Estas transformaciones fueron fundamentales para construir una sociedad moderna, donde los afroamericanos pudiesen ser vistos como iguales y donde la búsqueda por sus derechos se viese fortalecida. Este trabajo tendrá un enfoque en cómo el fenómeno cultural del jazz en el norte de los Estados Unidos fue fundamental para el fortalecimiento de movimientos de derechos civiles en los años 60. Creando nuevas formas de expresión para la raza negra, construyendo nuevas identidades raciales y redefiniendo el lugar de los afroamericanos en la identidad estadounidense. Para empezar, es importante reflexionar acerca de las raíces del jazz. Las raíces del jazz en Estados Unidos se establecen en el territorio de Luisiana, especialmente en Nueva Orleans, territorio que fue colonia francesa en su mayoría y que se encontraba aislado en términos culturales al resto del país. La cultura creol no solo mantenía una religión diferente al resto de los americanos, sino que también hablaban idiomas distintos. Esta cultura tenía un punto de vista más liberal sobre las cosas. Se disfrutaba de los festivales y celebraciones y se aceptaba la diversidad. La influencia europea sobre esta fracción de Estados Unidos es bastante significativa. Sin embargo, la cultura africana también se presenta con mucha fuerza en la colonia francesa. Es por esto que el jazz es una mezcla de diferentes visiones, diferentes culturas y diferentes ideologías, siendo una expresión de total libertad que se alinea perfectamente con el movimiento de derechos civiles. Podemos empezar reflexionando sobre cómo el jazz fortaleció el movimiento de derechos civiles al reconfigurar y reconstruir la definición e identidad racial en los Estados Unidos. Para entender el efecto que tuvo el jazz en la configuración de la raza en la década de los 60, es crucial entender la configuración de las razas y las identidades antes de los 60. Es ampliamente sabido que el racismo en Estados Unidos no terminó con la abolición de los esclavos en 1865. Todo lo contrario, el país entró en una época de segregación racial donde se creó una barrera racial hasta el punto de que había prácticamente dos países, uno para blancos y otro muy limitado para los negros. Los estados del sur fueron especialmente proclives a estas actitudes segregacionistas, mientras que los estados del norte, aunque también tenían actitudes y leyes profundamente racistas, se sentían superiores al sur por haber dado libertad a los negros.
Respecto al rol de la raza en el ámbito cultural, se puede decir que en la poca participación que tenían los negros en el escenario blanco, los últimos siempre estaban subyugados a los primeros, donde los negros no eran participantes activos e iguales en un discurso artístico, sino que más bien eran una fuente vaudevilesca de entretenimiento para una audiencia blanca. Sin embargo, estas divisiones empezaron a cambiar en los 60, especialmente en los estados del norte. Una de las características que definió la década de los 50 fue la aparición de un medio de comunicación masivo que revolucionó la imagen que los americanos tenían de sí mismos, la televisión. Con este medio gráfico, de alcance masivo, el país pudo ver a los marginados, a los otros. Se veía en televisión como algunos racistas blancos brutalizaban a los activistas de derechos civiles, pero también se veía el jazz y la cultura negra. El que se pudiera ver el alcance tan dañino que tenía la segregación, pero a su vez una cultura y una identidad propia en los negros dejó a muchos americanos en suelo ambiguo respecto a lo que debería implicar la raza en el país. En estos escenarios era claro cómo el blanco de alguna forma se igualaba al negro, apreciando su talento, apreciando su música y hasta buscando replicar dicha música. Pero esta visión de la raza también se debió a la visión del jazz en Europa, donde se empezaron a ver sus elementos subversivos como algo positivo. Fue en gran medida esta aceptación por parte de los europeos lo que los llevó a la inclusión del jazz en la cultura blanca. Fue la aceptación en todo el mundo lo que obligó a los americanos a aceptar esta parte de su cultura después de la Segunda Guerra Mundial. Las características contraculturales que el resto del mundo ya veía como positivas en el jazz se volvieron virtudes en los ojos de algunos americanos y le dio un appeal rebelde que resonaría con los jóvenes de los años 20 que eventualmente se volverían músicos del jazz blanco. De los 50 y 60 con la aceptación significativa del público global, Estados Unidos, la cuna del jazz, se vio aceptar el valor musical de este medio de expresión, en cierta forma aceptando a los negros en la esfera blanca y en cierta medida legitimando las propuestas integradas en el jazz. Pero la visibilidad que proporcionó el jazz a la comunidad negra y sus problemáticas, sumada con el estatus de igualdad a un nivel artístico y en cierta medida social, los factores que permitieron al jazz desestabilizar las concepciones tan arraigadas que se tenían de los negros en Estados Unidos. También es importante entender cómo el jazz se hizo una forma de expresar la lucha para los afroamericanos. A mediados de los 60 se estaba presentando una evolución en la lucha por los derechos civiles. El género del jazz también estaba pasando por cambios paralelos y basado en los mismos pretextos culturales. Muchos de los intérpretes de esta música empezaron a usarla como una herramienta para fortalecer la protesta. Personas como John Coltrane, Charles Mingus y Nina Simone, entre otros, que tenían bastante éxito dentro de la comunidad blanca estadounidense, se hicieron escuchar para transmitir mensajes de lucha y libertad. Dichas expresiones culturales se pueden ver en diferentes artistas. El maestro John Coltrane apoyaba fuertemente el movimiento de los derechos civiles, especialmente el panafricanismo, cosa que pudo transmitir a través de su música. Su Alabama respondió a un bombardeo a una iglesia de Birmingham en el que murieron 4 niños. Lo mismo vemos con la reina del soul, Nina Simone, que en su canción Mississippi Goddam transformó sonidos muy aceptados y queridos por los blancos en un medio de protesta social a la segregación en Alabama. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest.
Everybody knows about Mississippi gone down. La clave de esta realidad está en cómo el jazz logró darle una voz a la cultura afroamericana, una voz de protesta que a diferencia de otras era escuchada por los blancos. En esta medida, además de ayudar a construir y visibilizar su identidad, los negros lograban transmitir lo disconformes que estaban con sus vidas a través de la música, a través de una expresión cultural como lo era el jazz. Now's the Time was meant to serve as protest music. It was meant to send a clear-cut message about the civil rights situation, that now's the time for change in America. Now's the time for America to finally live up to the creed of the Constitution, that all men are created equal. Music started to shed light on the civil rights movement, and people started to write songs that were meant to illuminate the problems that we had in America. Finalmente, el permitirle a los afroamericanos una voz a través del jazz también permitió que su cultura, que su música fuera insertada en la cultura estadounidense, pues hubo tanto acogimiento, especialmente en el norte, que aquella música se volvió el día a día de los americanos, lo reconocieron como identidad, cosa que se vio en el auge del jazz tocado por blancos a través de los años 70. Los años 60 fueron un momento trascendental para la historia de los Estados Unidos. Los estados del norte vieron como una nueva ideología y visión moderna de la realidad se volvió un vehículo para la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, muchas veces olvidamos que los movimientos socioculturales como la música, como el jazz, pueden ser trascendentales para estos avances. El jazz fue sin duda un catalizador de la modernidad, cuyos ritmos llenos de alma y pasión fortalecieron la lucha que aún hoy se sigue librando. Once upon this planet Earth lived a man of noble birth, preaching love and freedom for his fellow man. He was dreaming of the day peace would come on a stage, and he spread the message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, and death he did not dread. Bible by his side, from his foes he would not hide. It's hard to think this great man is dead. He had seen the mountains top, and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Tell your parents that better stop and think, 'cause we're heading for the bridge.